Hola, buenas tardes, doctor el 11 de octubre. Manuel Macías, soy del área y quisiera, ha desarrollado en otros congresos, y en este caso hablaremos de aspectos terapéuticos de los pacientes. Esta controversia con un excelente exponente, Manuel Praga, que todos conocemos, que en este caso apoya la idea de utilizar la triple terapia, como se diría en el ámbito pugilístico. Tendríamos al doctor Luis Quintana del Hospital Clínic de Barcelona, que nos dirá que hay falta de evidencia en este sentido. Creo que va a ser un debate interesante y recuerden, desde el primer momento tienen acceso a la plataforma para poder hacer las preguntas, que tanto Enrique como yo estaremos dispuestos a coordinar y tratar, y sin duda tendremos una tarde interesante en la próxima hora. Gracias a todos y bienvenidos. Muchas gracias por invitarme a participar en esta interesante controversia acerca de la indicación de triple terapia en la nefritis lúpica, y yo voy a defender con diversos matices que iré exponiendo a lo largo de esta charla la evidencia que tenemos para iniciar una triple terapia. Hay que empezar diciendo que, bueno, lo tengo algo difícil porque las guías CADIGO recientes y la guía EULAR EDTA siguen recomendando en los pacientes con clases 3 y 4, con o sin componentes membranosos, una doble terapia con corticosteroides y micofenolato o ácido micofenólico y ciclofosfamida intravenosa. O sea, una doble terapia, en una triple terapia, ¿no? Y sin duda el estudio más importante realizado hasta la fecha, comparando diversas alternativas de doble terapia, es el estudio ALMS, ASPREVA, que comparó, fue el primer estudio, podemos decir, mundial, con países, un estudio multicontinental, incluyó 370 pacientes, y comparó micofenolato más corticosteroides versus ciclofosfamida intravenosa, 6 choques mensuales, la pauta de Bethesda, más corticosteroides. El principal objetivo de este estudio fue el número de pacientes que alcanzaban respuesta, una proteinuria inferior a 3 y otros requerimientos. Es importante tener en cuenta, por lo que comentaré después, que uno de los objetivos secundarios era el número de pacientes con remisión completa, función renal normal, una proteinuria inferior a 0,5 y un sedimento urinario inactivo. Y a los 6 meses, como veis aquí, no hubo diferencias en el número de pacientes randomizados a ambos tratamientos. Por tanto, desde entonces se consideran ambas opciones de parecida eficacia como inducción de los pacientes con nefritis lúpica. De todas maneras, ya veis aquí que en ambos grupos el número de pacientes con respuesta fue escasamente superior a la mitad, 50%, y hubo muy pocos pacientes con remisión completa, 8% con micofenolato, 8% con ciclofosfamida intravenosa. Un agente diferente al micofenolato y a la ciclofosfamida intravenosa que se empezó a evaluar también en trials prospectivos fue el tacrolimus. Hay varios trials interesantes con cerca de 100 pacientes incluidos que comparaba tacrolimus con otros agentes, siempre en régimen de biterapia. Por ejemplo, este es un estudio realizado en China que comparó ciclofosfamida intravenosa versus tacrolimus, los dos grupos con corticosteroides, y fue interesante que el tacrolimus, aunque no había diferencia significativa, alcanzaba un número de remisión completa a los 6 meses realmente llamativo. Como veremos después, da la impresión de que los pacientes con nefritis lúpica del sudeste asiático son más susceptibles o responden mejor a los tratamientos que en otras regiones, pero fue llamativo el número de remisiones completas y también parciales que se alcanzaban a los 6 meses comparando tacrolimus y ciclofosfamida intravenosa. El tacrolimus fue también comparado con micofenolato en régimen de biterapia, es decir, con corticosteroides, en otro estudio también realizado en el sudeste asiático,
Y como veis aquí, el número de remisiones completas a los 6 meses fue realmente estimulante, 62% versus 59%. No había diferencias estadísticas. Hay que tener en cuenta de todas maneras que la definición de remisión completa varía de unos estudios a otros. Aquí se utilizaba un dintel de 1 gramo al día de proteinuria. Es importante tener en cuenta estas diferencias a la hora de analizar resultados, pero en cualquier caso, el tacrolimus ha demostrado en estudios prospectivos su eficacia en unión a esteroides en pacientes con nefritis lúpicas, clases 3 y 4 con o sin componentes de nefropatía membranosa. En este contexto, hace algo más de 13 años empezaron a aparecer estudios comparando triple terapia inmunosupresora con doble terapia inmunosupresora. Y el pionero fue este estudio realizado en China, un estudio pequeño, solamente randomizó 40 pacientes, un estudio muy pequeño, pero que tuvo un gran valor porque abrió el campo a esta posibilidad. Compararon la pauta de corticosteroides más ciclofosfamida mensual, 6 choques de ciclofosfamida intravenosa, con lo que ellos definían como multitarget therapy, corticosteroides, micofenolato, 1 gramo al día, una dosis baja, y una dosis fija de tacrolimus, 4 miligramos al día. Y definía, como veis aquí, la remisión completa como una proteinuria de menos de 0,4 con sedimento normal, una albúmina sérica superior a 3,5 y una función renal normal. Es interesante siempre en todos estos estudios que os voy a contar de aquí en adelante analizar las características de los pacientes incluidos. En este estudio la media de proteinuria estaba en rango nefrótico, la media de la función del filtrado glomerular y creatinina mostraba que la mayoría de los pacientes tenían función renal normal. Y es interesante, en esto insistiré a lo largo de la charla, que la mitad de los pacientes, solo la mitad, estaban tomando un IECA o un ARA. Y también que muchos pacientes estaban ya tomando ciclofosfamida o micofenolato. Pero los resultados fueron, podemos decir que espectaculares. Veis aquí la diferencia entre la biterapia con ciclofosfamida o la triple terapia. Veis aquí que casi el 90% habían alcanzado remisión completa o parcial a los 6 meses y el 50% de ellos una remisión completa que se incrementaba a 65% a los 9 meses en los pacientes tratados con triple terapia. Además, en algunos pacientes que hicieron rebiopsia se veía una tremenda disminución de las lesiones de actividad e incluso desaparición de los inmunocomplejos de la membrana basal glomerular. Resultados muy espectaculares que se confirmaron en otro trial realizado posteriormente también en China, multicéntrico, con un gran número de pacientes. Aquí se randomizaron 368 pacientes y el diseño fue igual que el que os he contado antes, multitarget therapy versus ciclofosfamida mensual intravenosa más corticosteroides. Y en este estudio se confirmó la eficacia, la mayor eficacia de la triple terapia a las 24 semanas, desde a los 6 meses, en comparación con la ciclofosfamida, aunque los resultados con esteroides y ciclofosfamida no fueron tan malos como en el otro estudio preliminar. Pero se confirmaba la superioridad de la triple terapia para alcanzar remisión completa y además en las diferentes subclases también había diferencia significativa con la excepción de la clase 3, aunque el número de pacientes randomizados aquí fue escaso. Y en este contexto, estos estudios siempre se criticaron porque se habían realizado solamente en China. Y en este contexto es muy importante los 2 estudios que se han publicado usando otro agente anticalcineurínico, la voclosporina. La voclosporina tiene la ventaja sobre ciclosporina de una mejor tolerancia y que no necesita la monitorización continua de los niveles séricos. Y este estudio publicado hace 2 años en Kidney International ofrecía los resultados de un estudio prospectivo que randomizó 89 pacientes en cada brazo
comparando corticosteroides y micofenolato, 1 gramo cada 12 horas, con esteroides, micofenolato y 2 dosis diferentes de voclosporina. 23.7 dosis baja o 39.5 miligramos 2 veces al día, dosis alta. Es interesante que en este trial se utilizó una pauta de esteroides con una reducción acelerada. Esto es interesante. Y el outcome fue remisión completa definida por un cociente de proteinuria creatinina inferior a 0.5 y una función renal preservada, filtrado superior a 60 mililitros minuto. Los resultados mostraron una superioridad de la triple terapia en relación con el placebo. Como veis aquí, a las 24 y 48 semanas, 32% y 49% de los pacientes habían alcanzado remisión completa. Curiosamente, la dosis alta de voclosporina tuvo unos resultados inferiores, pero sin duda estos resultados podemos decir preliminares eran muy interesantes y se han visto confirmados en un estudio recientemente publicado en Lancet, los resultados del estudio Aurora, que aplicó el mismo diseño, pero ya un estudio de fase 3, con un gran número de pacientes randomizados, 357, a recibir voclosporina. Aquí se utilizó solo la dosis de 23.7 miligramos cada 12 horas, o placebo, en una base de corticosteroides con un rápido descenso, como os decía antes, y micofenolato mofetil, 1 gramo cada 12 horas. El endpoint primario fue la respuesta completa a las 52 semanas, definida igual que en el estudio previo. Proteinuria inferior a 0.5 y filtrado superior a 60. De nuevo es interesante ver las características. Aquí fue un estudio multicontinental y por tanto con una adecuada representación de razas y etnicidades, pero como veis aquí la función renal de la mayoría de los pacientes fue normal. Los pacientes tenían una proteinuria media en rango nefrótico y es interesante también tener en cuenta que más de la mitad de los pacientes en el screening estaban ya tomando micofenolato. Los resultados de la Aurora confirman la superioridad de la triple terapia con voclosporina respecto a placebo. El porcentaje de pacientes que alcanzaban remisión completa fue de 32% a las 24 semanas y 41% en la semana 52, significativamente superior a la biterapia con esteroides y micofenolato. Muy importante fue que no se observaron deterioros de filtrado glomerular a lo largo del estudio. Hubo un ligero incremento al inicial de voclosporina, pero que después se mantuvo estable a lo largo del estudio. Esto es importante teniendo en cuenta la posible nefrotoxicidad de todos los agentes anticalcineurínicos. El subanálisis de los diferentes grupos ofrece resultados interesantes que habrá que evaluar con cuidado. Por ejemplo, es llamativa la diferencia entre los pacientes que tomaban o no tomaban micofenolato al screening. Hubo una diferencia significativa de la a favor de la triple terapia en aquellos pacientes que ya estaban tomando micofenolato, lo que puede ser interesante para discutir triple terapia desde el inicio o en aquellos pacientes refractarios a la doble terapia. Y otro dato muy importante es que no hubo diferencias en eventos adversos entre el grupo de triple terapia y el grupo de biterapia. Son resultados muy importantes y tratando de resumir estos trials en los que se ha comparado triple terapia versus biterapia, es importante analizar las características basales de los pacientes incluidos. Como veis aquí, en estos 4 grandes estudios, la media de proteinuria estaba en rango nefrótico y la mayoría de los pacientes tenían una función renal normal. Esto es importante a la hora de tomar decisiones.
Pero en conjunto podemos decir que los trials que han analizado triple terapia utilizando un agente anticalcineurínico, tacrolimus o voclosporina, han ofrecido resultados muy estimulantes en cuanto al porcentaje de remisión completa a los 6 y a los 12 meses en rojo. Ya veis que estos porcentajes superan el 40%, con la excepción de la aurora en los primeros 6 meses, pero que después a los 12 meses ya alcanzaba un porcentaje similar. Esto contrasta con los resultados más pobres obtenidos con biterapia, en general, con esteroides y ciclofosfamida intravenosa, aunque también con oscilaciones, y con esteroides y micofenolato, aunque de nuevo los pacientes del sudeste asiático parecen más susceptibles, y teniendo en cuenta también que los resultados con biterapia en esteroides y tacrolimus eran francamente estimulantes. He insistido hasta ahora en la importancia de la remisión completa. Esto es importante porque es un tema que debemos de analizar cuidadosamente, porque existe ya una evidencia importante a mi juicio de que la obtención de una remisión completa se asocia a una preservación de la función renal a largo plazo muy clara. Este es un estudio de hace unos cuantos años, y veis que aquí, como a largo plazo, en una cohorte importante de pacientes, un seguimiento de 200 meses, aquellos pacientes que habían alcanzado una remisión completa tenían una supervivencia renal y una supervivencia del paciente significativamente superior a los pacientes sin respuesta o que habían obtenido una respuesta parcial. Y en los últimos años han aparecido datos muy interesantes que todos los nefrólogos debemos de tener en cuenta acerca del valor del descenso de proteinuria en la evolución a largo plazo de nuestros pacientes con nefritis lúpica. Estos son datos de subanálisis realizados en el estudio MAINTAIN, que comparó azatioprina y micofenolato como terapia de mantenimiento. Y veis aquí que, dividiendo a los pacientes que tuvieron una evolución a largo plazo buena, sobre todo teniendo en cuenta la función renal, con una función a largo plazo mala, veis aquí la diferente evolución de la proteinuria. Los pacientes con una buena evolución a largo plazo tenían una similar proteinuria basal, pero a los 3 meses la proteinuria media estaba ya en 1,5, cerca de 1 gramo en el mes 6, y en el mes 12 al año estaba ya entre 1,6 y 1,7, a diferencia de los pacientes en los que la evolución a largo plazo había sido peor. Son datos de una gran importancia, así como este otro subanálisis del estudio MAINTAIN. Y ya veis aquí que establecían, mediante un estudio estadístico muy cuidadoso, que un nivel de proteinuria medio de 0,7 gramos día o inferior a los 12 meses era el mejor predictor de evolución a largo plazo en nefritis lúpica. En base a todos estos datos, guías clínicas recomiendan actualmente que se tenga unos objetivos de reducción de proteinuria cuando tratamos un paciente con nefritis lúpica, que se consiga por lo menos un 25% de reducción a los 3 meses, al menos 50% de reducción a los 6 meses, y que al año el valor de proteinuria sea inferior a 0,5 o a 0,7 miligramos por miligramo. Hasta ahora he analizado posibilidades de triple terapia con agentes anticalcineurínicos que, a mi juicio, son los que ofrecen una mayor solidez para hacer la recomendación que voy a hacer en esta charla, pero hay otras alternativas de triple terapia de enorme interés. Una de ellas es la triple terapia con belimumab. El año pasado se publicó en New England los resultados de un estudio randomizado que comparó triple terapia con belimumab más micofenolato o ciclofosfamida. Se podían utilizar ambas opciones en el tratamiento, versus doble terapia con esteroides y ciclofosfamida o micofenolato más placebo.
El endpoint primario cambió, este es un tema muy debatido, pero cambió en base a los resultados que os comentaba antes. Se modificó el filtrado glomerular y la cuantía de proteinuria en base a los últimos resultados del subanálisis del MAINTAIN. Y los resultados son realmente interesantes, aunque el estudio tuvo un diseño diferente a los que os mostré con agentes anticalcinurínicos, porque los objetivos eran respuesta completa o parcial a las 104 semanas, es decir, a los 2 años. El influjo beneficioso que mostró este estudio de la triple terapia con belimumab fue más bien lento. La diferencia entre ambos grupos se observaba sobre todo a partir de las 24 semanas, pero era evidente la influencia significativa beneficiosa de la triple terapia con belimumab. Y también son importantes los datos preliminares que se han publicado con un nuevo anti-CD20, el obinutuzumab. Todavía no se ha publicado, pero en los resultados mostrados en meetings recientes muestran que triple terapia con esteroides, micofenolato y obinutuzumab alcanzan remisión completa en comparación con micofenolato y esteroides, como veis aquí en la semana 52, 35% versus 23% de respuesta completa. Por tanto, antes de concluir, me gustaría insistir en un punto que yo creo que la comunidad nefrológica no ha reflexionado bastante, y es la enorme trascendencia de la cuantía de la proteinuria para predecir outcomes renales en los pacientes con nefritis lúpica. Debemos preguntarnos si estamos optimizando el tratamiento antiproteinúrico con los nuevos fármacos de que disponemos, los antagonistas de mineralocorticoides, los SGLT2, antagonistas de endotelina, etcétera. Por ejemplo, en esta diapositiva del estudio con belimumab, daros cuenta que solo un 66%, 67% de los pacientes estaban tomando IECA-ARA cuando fueron randomizados. Y por tanto, para terminar, me gustaría concluir que yo creo que la pregunta de si hay evidencia suficiente para iniciar triple terapia sería sí, pero en pacientes con estas características, clases 3, 4 y 5, con síndrome nefrótico o proteinuria de más de 3.5 y con una función renal preservada. Creo que hay evidencia para iniciar en estos pacientes esteroides y micofenolato o análogos del ácido micofenólico, y un inhibidor de calcineurina, tacrolimus, hay una evidencia importante, o quizá voclosporina en un futuro cuando esté disponible. Y que son necesarios más subanálisis y más estudios para valorar con precisión el perfil de paciente susceptible de triple terapia inicial con belimumab o los nuevos anti-CD20. Y por último, insistir en la optimización de tratamientos proteinúricos no inmunosupresores. Muchas gracias por la atención. Hola a todos. En primer lugar, agradecer a la organización del Congreso por invitarme a participar en esta mesa que va de controversias en la nefritis lúpica. A continuación hablaré de mi visión sobre que en la actualidad en una paciente con nefritis lúpica todavía no tenemos evidencia suficiente y debemos iniciar tratamiento con doble terapia. Estos son mis disclosures. Básicamente, antes de comenzar a hablar de los tratamientos, me gustaría incidir en dos hallazgos importantes de la nefritis lúpica. En principio, es importante tener siempre en cuenta su presentación bastante polimorfa, la poca especificidad y sensibilidad que tienen los biomarcadores no invasivos que tenemos para predecir el patrón histológico, y de ello la importancia de la biopsia, y sobre todo la gran variabilidad que tenemos no solamente entre pacientes, sino entre diferentes brotes en un mismo paciente. Esto añade una complejidad importante a la hora de tomar decisiones terapéuticas en estas pacientes. Si a esto le añadimos la escasa evidencia que tenemos del panel de biomarcadores no invasivos para predecir respuestas al tratamiento o pronóstico de la enfermedad al debut, pues esto nos hace mucho más compleja la toma de decisiones y nos redunda en un aspecto muy importante en el cual no nos detendremos hoy, de la importancia de la biopsia no solo para el diagnóstico, sino para el pronóstico y las decisiones terapéuticas en la nefritis lúpica. Dicho esto, yo creo que en la evidencia actual
seguimos teniendo que utilizar para la inducción inicial de estas pacientes un tratamiento basado en esteroides, y bien sea en ciclofosfamida en pauta urolupus o un derivado del ácido micofenólico durante los primeros 6 meses. A partir de ahí, y en esto no me detendré en la charla, evidentemente se abren unos diferentes escenarios en las pacientes que no tengan una adecuada respuesta a esta terapia inicial. Pero a continuación me centraré en demostrar por qué creo que aún este es el escenario o el tratamiento de inducción ideal en la mayoría de las pacientes con nefritis lúpica. La mayor evidencia que tenemos del efecto de ciclofosfamida en la nefritis lúpica proviene del Eurolupus Nephritis Trial. Este estudio, clásicamente y conocido por todos, se realizó y se publicó en el año 2002 y buscaba comparar el efecto de la ciclofosfamida en altas dosis con un esquema de baja intensidad a bajas dosis, el esquema Eurolupus, que incluía, pues, como todos sabemos, dosis de 500 miligramos cada 15 días durante 3 meses. Este estudio, uno de los hallazgos una de las características que a mí me gustaría resaltar es la alta incidencia de pacientes con nefritis lúpica proliferativa pura, una característica de los pacientes muy importante a la hora de analizar los resultados. Otro aspecto importante es que en este estudio se consideró como remisión clínica renal, remisión de la proteinuria, proteinurias por debajo de 1 gramo. Y en este contexto, la tasa de remisión renal fue del 71%, la tasa de falla al tratamiento fue en torno al 20%, la tasa de nuevos brotes fue del 27%, y estos hallazgos pues posicionaron claramente al esquema Eurolupus con un esquema tan efectivo como el esquema de altas dosis de ciclofosfamida, y en los estudios de seguimiento pues ha demostrado que además de ser efectivo, es bastante seguro. Por otro lado, tenemos una evidencia también muy sólida respecto al papel del micofenolato en las pacientes con nefritis lúpica. Está claro que el micofenolato, aunque no demostró en el estudio AMS, que es el que vemos en la diapositiva, ser superior a ciclofosfamida, sí que tenía unas tasas de respuesta muy importantes, y sobre todo, era, pues, por ejemplo, parecía que tenía un efecto diferencial en función de la etnicidad. Parecía que la tasa de respuesta era mucho más favorable en población afroamericana y en población mestiza. De estos estudios, pues se consolidaron el papel de estos dos fármacos en la inducción, en el tratamiento de inducción en la nefritis lúpica. Y más interesante aún, yo creo que es analizar la experiencia dilatada en el seguimiento de estas pacientes en la era ciclofosfamida y micofenolato. Este estudio me parece muy relevante porque comenta o hace una descripción del riesgo de enfermedad renal crónica terminal en las pacientes con nefritis lúpica. Vemos claramente en las gráficas cómo el tratamiento inicialmente con ciclofosfamida a partir de la década de los 70, cómo cambió y cómo disminuyó claramente el riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica terminal, y el efecto de micofenolato, aunque es menos intenso, como vemos en la diapositiva, también fue importante. Sin embargo, y un hallazgo llamativo de este trabajo es el incremento a medida que aumentaba el tiempo de seguimiento, y sobre todo en la primera década del siglo XXI, de este riesgo en las pacientes que estaban en seguimiento de estos tratamientos. ¿Esto qué explicación puede tener? Una primera explicación, bien conocida por todos los nefrólogos, es que al mejorar la sobrevida de nuestros pacientes, pues vemos que el efecto de los tratamientos no es tan beneficioso como pensábamos inicialmente. Y esto es un aspecto importante a tener en cuenta cuando analizamos nuevos tratamientos. El tiempo de seguimiento. Ya todos sabemos, y es clásico, que a medida que progresan en edad los pacientes con nefropatía previa, puede haber un deterioro mucho más intenso de la función renal del que consideramos fisiológico. Y esto nos debe hacer pensar en que realmente se estrecha la reserva renal en estas pacientes, a pesar de incluso tener muy buenas funciones renales, y el riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica pues está allí. De ahí la importancia de controlar el brote lo antes posible y utilizar el tratamiento más específico y con menores efectos adversos. Un hallazgo relevante del estudio del Eurolupus Nephritis Trial, que se ha seguido en estudios de seguimiento, es el valor de la proteinuria como marcador pronóstico renal. Y está muy claro que si conseguimos bajar la proteinuria por debajo de 0,8 gramos, el pronóstico renal a largo plazo es excelente, con creatininas, como describía este estudio, por debajo
1 miligramo por decilitro. Entonces, fundamental, yo creo que una de las deficiencias de los tratamientos iniciales de la nefritis lúpicas era el valor que se le daba al control de la proteinuria. Y como sabemos, actualmente los nefrólogos poseemos otras herramientas fuera de los tratamientos inmunomoduladores para controlar la proteinuria. Y parece que esto de proteger el riñón va mucho de controlar la proteinuria por el mecanismo que sea. Y muchas veces lo más útil, como vemos y como ya sabemos los nefrólogos, es utilizar diversas vías de señalización, diversas medidas para controlar de manera sinérgica la proteinuria, disminuyendo la presión dentro del glomérulo y controlando no solamente o bloqueando el eje renina-angiotensina-aldosterona, sino como ya sabemos todos, por ejemplo, modulando el feedback glomérulo-tubular, bloqueando el cotransportador de sodio-glucosa a nivel del túbulo proximal. Esto nos ha permitido y nos permitirá, yo creo, mejorar aún más los resultados de la terapia standard of care de la nefritis lúpica. Otro aspecto importante antes de considerar, al considerar el papel de estas terapias de standard of care con micofenolato y con ciclofosfamida es la adherencia. Creo que es un aspecto importante en la población que tratamos con nefritis lúpica. Son gente joven, gente que inicialmente tiene dificultades en el cumplimiento terapéutico, y esto es especialmente relevante para las pacientes que se tratan con micofenolato, y es un valor añadido, creo yo, en las pacientes que se pueden tratar con esquema urolupus, en el cual se puede asegurar más el tratamiento administrado. Basados en estos datos que he comentado antes, yo creo que el benchmark para comparar o evaluar nuevos tratamientos es el que tenemos en esta diapositiva, es decir, un 78% de los pacientes, de las pacientes tratados con ciclofosfamida o micofenolato no desarrollaron enfermedad renal crónica terminal. Este es un dato concreto. Evidentemente, esto puede deberse a que la enfermedad no sea severa, claramente, pero no debemos negar el papel y la efectividad de estos tratamientos. Evidentemente, hay aún margen para la mejora, esto es evidente y es un problema clínico real. Hasta un 22% en la serie global y un 44% si hablamos específicamente de los pacientes con nefritis lúpica clase 4 desarrollan enfermedad renal crónica terminal a lo largo del seguimiento, especialmente en los primeros 15 años. Y este riesgo es mucho mayor en los primeros 5 años. Entonces, creo que estos datos nos confirman el papel que tienen estos tratamientos y la necesidad de tener más información, más evidencia antes de modificar la terapia inicial en las pacientes con nefritis lúpica. Los estudios recientes son realmente positivos y abren una esperanza y un camino para mejorar el tratamiento en este grupo de pacientes que no responden al estándar of care. Pero al analizar su uso como terapia de inicio, debemos considerar varios factores. El primero de ellos es que se han diseñado y se han utilizado estos fármacos en estos estudios basados en la metodología add-on, siempre añadidos al tratamiento estándar of care. Y el segundo de ellos es que realmente hay mejoras en la proteinuria, pero necesitamos, yo creo, más tiempo de seguimiento antes de tomar decisiones a la hora de utilizarlos como terapia de inicio en las pacientes con nefritis lúpica. El estudio BLISS, evidentemente, abre la puerta a que belimumab pueda ser una oportunidad para completar la respuesta en estos pacientes que no tienen una respuesta óptima con el estándar of care, pero recordemos que también lo que demuestra el estudio BLISS, que por cuestiones de tiempo no me voy a detener, es que es un tratamiento ISL, que funciona pero necesita un tiempo de tratamiento. Aquí necesitamos más datos sobre la caracterización de las biopsias, sobre los subtipos histológicos, para poder entender cuál es el grupo de pacientes que se podrían beneficiar realmente de inicio de esta terapia. Y es evidente también que otra de las oportunidades que nos ofrece el belimumab es optimizar, mejorar el perfil de seguridad del tratamiento, reduciendo fundamentalmente la exposición a esteroides. Obinutuzumab también yo creo que los resultados son muy interesantes y muy positivos y abren una expectativa y una esperanza en el futuro, pero como he comentado antes en el caso del belimumab, creo que necesitamos más tiempo de seguimiento y nuevos datos de estudios fase 3 como el estudio Regency para confirmar su papel no solamente en el rescate de pacientes que no respondan a la terapia standard of care, sino cuál sería su papel en el tratamiento de inicio de la nefritis lúpica. Creo que a día de hoy no podemos recomendarlo como un tratamiento de inicio en un esquema triple de terapia en el debut de la nefritis lúpica. En cuanto a los anticalcineurínicos, no me voy a detener en la experiencia del voclosporin, que esto creo que el doctor Praga lo explicará ampliamente,
Pero la experiencia prebuclosporina sí quería hacer algunos comentarios. Yo creo que es evidente que los anticalcinurínicos juegan un papel importante a la hora de controlar la proteinuria, sobre todo, no solamente por mecanismos inmunes, sino también por mecanismos podocitarios, en pacientes con nefritis proliferativa y membranosa, sobre todo en pacientes con nefropatía lúpica mixta, con refractariedad al tratamiento estándar, y creo que este esquema de triple terapia tiene sentido en este grupo de pacientes. Y probablemente podría ser una opción en pacientes con síndrome nefrótico, proteinurias por encima de 3,5 gramos, podría ser una opción en pacientes con nefritis lúpica mixta al inicio. Esto es una consideración que podemos discutir luego en la discusión de la sesión. Y el otro tema importante es que creo que para darla de inicio en todas las nefritis lúpica necesitaríamos aún todavía más datos en diferentes grupos poblacionales para conformar su papel. Porque no olvidemos que los anticalcinurínicos, y esto los nefrólogos lo conocemos suficientemente del campo del trasplante, conocemos muy bien sus beneficios, sus bondades en cuanto a estabilidad, protección del podocito, pero también conocemos los problemas que tiene no solamente nefrotoxicidad por lesión tubular, sino también por lesión vascular, microangiopatía trombótica y demás. Requieren monitorización, yo creo que esto es evidente y es una cosa que también podemos discutir más adelante. Y una cosa que también podemos plantear es que no solamente se pueden utilizar en un modelo de terapia triple, sino que muchas veces los beneficios de los anticalcinurínicos se potencian en un esquema dual de tratamiento, por ejemplo, mezclado con el rituximab. En cualquier caso, el mensaje que yo quería lanzar es que creo que meternos en el viaje de los anticalcinurínicos de entrada en todas las pacientes con nefropatía lúpica, pues los nefrólogos sabemos muy bien las complejidades que enciernen y que debemos tener cuidado porque no podemos entrar en este juego del yin y yang, de la nefrotoxicidad, de los anticalcinurínicos, del daño vascular, incluso la microangiopatía trombótica en todas las pacientes, hasta no tener más información de cuál es el grupo que realmente se beneficia. Y en ese sentido, creo que, como hemos comentado antes, es un grupo muy restringido de pacientes. Y otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta son los riesgos de administrar una terapia triple, generalizada, no personalizada, en la nefritis lúpica. Aquí vuelvo a hacer alusión a la experiencia en el trasplante renal. Los estudios que tenemos nuevos son bastante positivos también en cuanto a la incidencia de efectos colaterales, pero creo que es importante tener más tiempo de seguimiento y también considerar el riesgo a medio y largo plazo que puedan tener estas terapias triples en cuanto a riesgos de infección, hemos acabado de pasar una pandemia, y en cuanto a riesgo de neoplasia. Y otro aspecto importante que yo creo que nos debe hacer pensar antes de asumir estas terapias triples como terapia de inicio es el coste de esta terapia. Sabemos todos que son tratamientos costosos y creo que son tratamientos necesarios. Podemos trabajar más en disecar cuál es la población que se podría beneficiar de entrada en estos tratamientos. De esta manera, yo creo que a día de hoy podemos concluir que esta recomendación de las KDIGO recientemente publicadas creo que sigue siendo vigente, ¿no? Los pacientes con nefritis lúpica clase 3 y 4, especialmente estas, deben ser tratadas inicialmente con corticoides o bien un esquema de ciclofosfamida a bajas dosis o bien un esquema basado en un derivado del ácido micofenólico en función del perfil de riesgo de la paciente, de la adherencia y de los otros aspectos que hemos comentado. En el caso de la nefritis lúpica que combina una proliferativa con una membranosa, creo que esta recomendación podría ser matizada y es lo que haremos a continuación. Pero antes de eso, volver a incidir en la importancia de además un tratamiento inmunomodulador dual, la importancia de incidir e insistir con el tratamiento nefroprotector y antiproteinúrico, que como hemos visto ha demostrado que mejora el pronóstico de nuestros pacientes. Dicho esto, creo que sí que hay circunstancias especiales, además de la que comentábamos antes, para el uso de triple terapia en pacientes con síndrome nefrótico refractario al tratamiento de soporte y que la biopsia confirme una clase mixta. Creo que aquí podría jugar un papel en este grupo concreto de pacientes una terapia triple de entrada, pero también me gustaría proponer, y creo que en el futuro será un tratamiento porque ya existe alguna evidencia al respecto, la posibilidad de usar, en el caso de la nefritis lúpica clase 5, esquemas duales que incluyan esteroides y un inhibidor de calcinurínica, por ejemplo, sin micofenolato, teniendo también la experiencia de rituximab
o de otros fármacos anti-CD20 como potenciales tratamientos de rescate en estos pacientes. Donde sí tenemos un problema, yo creo, más complejo es en la nefritis lúpica proliferativa pura. Es muy difícil a día de hoy tener buenos biomarcadores, como hemos comentado, que nos permiten establecer cuándo podemos o cuándo de manera precoz podemos considerar que el tratamiento estándar of care con micofenolato o con ciclofosfamida no es efectivo. Y el problema es que ya sabemos que la duración del brote es el factor independiente más potente a la hora de pronosticar la evolución de la función renal a largo plazo al momento del diagnóstico. Y aquí creo que es importante incidir en los factores de riesgo tanto clínicos como histológicos como serológicos. Tal vez utilizando una mezcla de este score de riesgo que vemos aquí en la diapositiva, podríamos establecer algún grupo de pacientes que se beneficien de una terapia más intensa desde el inicio. Pero creo que a día de hoy no tenemos evidencia suficiente para hacer una recomendación extrapolable. Y es muy importante avanzar también desde el punto de vista de la investigación, conocer mejor cuáles son las características moleculares de estos pacientes, especialmente con nefritis lúpica proliferativa clase 3 y clase 4, refractarias al tratamiento standard of care, para saber, por ejemplo, cuál sería el beneficio o la oportunidad, por ejemplo, de otras modalidades de tratamiento dual que pueden ser válidas. Por ejemplo, tenemos la experiencia del estudio Rituximab, que comparó el tratamiento de rituximab más micofenolato y que mostró que realmente pues, se podía reducir muchísimo la exposición a esteroides de esos pacientes y podría ser una opción de tratamiento de futuro. Y también, ¿por qué no? Aún más preliminar, pero también otra experiencia que yo creo que vale la pena investigar más a fondo es, por ejemplo, este esquema muy basado en el esquema de tratamiento actual de las ANCAS vasculitis, que combina rituximab y ciclofosfamida como tratamiento de régimen inicial y que en esta propuesta del grupo italiano evitaba el uso de tratamiento de mantenimiento. Creo que son unos hallazgos, unos resultados muy ambiciosos que se deben confirmar en otros estudios, pero que también nos muestran otras vías de utilizar terapias duales no convencionales en estos pacientes. En conclusión, creo que a día de hoy el tratamiento de inicio debe continuar siendo el standard of care que hemos comentado, o un esquema basado en corticoides con dosis minimizadas, asociados a micofenolato o a ciclofosfamida en pauta urolupus. Y que para obtener más información y mejorar el perfil de conocimiento de las pacientes que se podrían beneficiar de otros tratamientos, necesitamos aún más datos y más investigación. Muchas gracias. Buenas tardes y muchísimas gracias a ambos ponentes por estas presentaciones tan provocativas y que yo creo que van a abrir un montón de preguntas respecto a la nefropatía lúpica, que tanto se ha revolucionado en los últimos años. Mientras vamos viendo que hay un montón de preguntas, os dejo caer así una para abrir boca a boca a los dos. Llama la atención en los recientes trials que ha habido la pobre respuesta que hay con el standard of care, es decir, con micofenolato, con ciclofosfamida en los pacientes que vemos. Es como si hubiera realmente una separación de lo que ocurre en la práctica clínica habitual, que no es tan ese tipo de respuesta. No encontramos eso. ¿Qué opináis respecto a este tema? Da igual, Luis. Bueno, empiezo yo, que hablé primero. Bueno, sí, yo creo que si analizamos todos los estudios de triple terapia versus doble terapia, gana la triple terapia. Pero bueno, hay que balancear esto y matizarlo como ha hecho muy bien Luis, ¿no? Por otra parte, no es sorprendente que triple terapia gane a biterapia, no es una enfermedad causada por una disregulación inmunológica, y si damos 3 inmunosupresores, pues es lógico que gane, ¿no? Además hay que tener en cuenta que esa discordancia que dices tú también es porque en los últimos trials se usa respuesta completa, que es mucho más exigente, ¿no? De todas maneras, bueno, podemos ir discutiendo esto, pero yo creo que probablemente Luis y yo estemos de acuerdo que aunque vamos a seguir usando doble terapia, ¿no? Yo creo que se está empezando a perfilar un tipo de pacientes para una u otra opción de triple terapia. A ver qué opina Luis.
Sí, la verdad es que yo creo que, de todas maneras, sí estoy de acuerdo con Enrique, que eso me llama un poco la atención, la cifra tan baja comparada con la práctica clínica habitual. Pero también es cierto que estos fármacos antiguos cada vez los aprendemos a usar mejor y que está claro, como hemos comentado durante las charlas, que existe un escenario de pacientes en los cuales no es suficiente. El problema es si vamos a generalizar este tratamiento de entrada. Y yo creo que necesitamos más datos para poder hacerlo de una manera más individualizada y personalizada. Pero estoy de acuerdo que estos tratamientos, sobre todo en el caso de la nefritis lúpica proliferativa pura, pues muchas veces entramos en un terreno de mucha incertidumbre cuando empieza el tratamiento de standard of care. Y yo creo que ahí, ¿no?, podríamos discutir cuánto tiempo hemos de esperar al momento de decir que esta terapia no es suficiente y debemos intentar intensificar el tratamiento aumentando los riesgos que yo comentaba en mi charla, pero con el beneficio de controlar la inflamación, ¿no? Ok, Manolo, yo creo que empezamos las preguntas. Sí, hay varias preguntas. Hay aquí una pregunta de Ana que habla de, Manolo, tú has comentado un hecho muy interesante, que has comentado un perfil de pacientes donde hacer esa estrategia de triple terapia, ¿no? Entonces nos preguntan si en aquellos pacientes donde hay un descenso del filtrado, ¿qué esquema deberíamos seguir? ¿Con un inhibidor de calcinurina, Belimumab, o mantener el esquema clásico? Que ahí son preguntas para los dos, pero como tú dijiste ese perfil era Sí, que resaltaste que fuera función normal. claro. Claro, es que yo creo que, vamos a ver, el uso de los anticalcineurínicos, ya tenemos 4 grandes trials mundiales que demuestran su eficacia, pero demuestran su eficacia en personas con función renal normal y con una proteinuria nefrótica o síndrome nefrótico completo. Y yo creo que hay que atenerse a eso. Entonces yo creo que en ese tipo de pacientes, como defendía en mi charla, es mejor usar triple terapia de inicio porque probablemente vamos a tener unas probabilidades de alcanzar una remisión completa antes, y después podremos quitar el anticalcineurínico. Es decir, yo no contemplo un mantenimiento con anticalcineurínicos, que como decía Luis es peligroso por el riesgo de nefrotoxicidad, pero 6 meses, 9 meses, 12 meses de añadir tacrolimus hoy en día o voclosporina en esos enfermos con una gran proteinuria, como nos dicen las guías, si alcanzas una proteinuria inferior a 0,7, 0,8 a los 12 meses vas a tener una mejor probabilidad a largo plazo. Entonces, porque yo estoy usando triple terapia contra tacrolimus hasta ahora, sobre todo en casos refractarios a biterapia, ¿no? Pero la verdad es que podríamos reflexionar si no es mejor empezar ya con triple terapia en ese perfil de pacientes, ¿no?, para alcanzar antes remisión. Ahora bien, los grandes trials que se han hecho, como decía, como enfatizaba, es que no meten pacientes con deterioro de función renal. Ahí necesitamos más datos y yo creo que ahí no es recomendable usar anticalcineurínicos. Belimumab, los nuevos anti-CD20 pueden ser nuevos escenarios de triple terapia, pero hoy en día habrá que seguir usando micofenolato, esteroides y o ciclofosfamida, ¿no? Vale, ¿Muy muy bien. bien ¿No? añadir a este comentario? Sí, yo me gustaría añadir que, bueno, la información también evoluciona muy rápidamente y ya hace poco tuvimos también nuevos datos sobre el Belimumab. Ya han clasificado un poco mejor los subtipos histológicos y parece que realmente el beneficio más importante es en las pacientes clase 4, proliferativa, clase 3 o clase 4, y no tanto en las membranosas. Yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta porque sí que está ese perfil de paciente, el Belimumab nos aporta disminuir la exposición a esteroides, y probablemente iniciar este tratamiento en pacientes en los que el micofenolato no presenta unos claros cambios en la evolución de la enfermedad. Yo creo que el problema es el tiempo. Sí que es verdad que los estudios se hicieron con terapia, como comentábamos, con la metodología add-on desde el inicio, pero es verdad que son tratamientos que tienen un coste, aunque debo decir que a favor del Belimumab, que realmente se tolera en mi experiencia muy bien, combinación tanto con micofenolato como con ciclofosfamida, y realmente permite disminuir dosis de esteroides, con lo cual yo creo que tiene este abanico de posibilidades. El problema es el timing, ¿no?, que yo creo que no lo tenemos claro para una terapia de inicio en todas las pacientes con proliferativa. Sí, bueno, es muy importante lo que dices de esteroides. Es que estos últimos estudios con inicio con dosis de esteroides, pero que se bajan rápidamente, es fundamental. La minimización de esteroides yo creo que va a ser una de las grandes ventajas de la triple terapia, ¿no? Y por ejemplo, de perfil de pacientes
pacientes con proteinuria no muy elevada, con muchas manifestaciones extrarenales, yo creo que va a ser un perfil muy adecuado para belimumab, que es un fármaco que ha demostrado su eficacia en manifestaciones extrarenales de lupus, ¿no? Yo quería preguntaros, es una de las que han lanzado los oyentes, así es que seguro habéis estado hablando los dos. Estamos ya, es el momento para empezar a utilizar ISGLT2 en pacientes con proteinuria residual con nefropatía lúpica. Os dan la enhorabuena y os preguntan a los dos. ¿Qué opináis? Bueno, este es un tema que tanto a Manolo como a mí nos apasiona, porque realmente yo creo que este es otro de los mensajes importantes de este foro, ¿no? Y es que el control de la proteinuria, por el mecanismo que sea, yo creo que es lo que ha demostrado a lo largo del seguimiento lo que mejora el pronóstico renal a largo plazo en estos pacientes. Entonces, claro que sí, que creo que es un escenario que se tiene que presentar siempre, por ejemplo, en nuestra experiencia y en la de los ensayos, siempre cuando previamente se ha dado algún otro inhibidor del eje renina-angiotensina-aldosterona, tratamiento combinado con ISGLT2, la verdad es que la sorpresa o lo que es realmente llamativo y espectacular es el tiempo en que consigue la reducción de la proteinuria y que se tolera muy bien hemodinámicamente y metabólicamente. Entonces yo creo que sí son tratamientos que en este subgrupo de pacientes que comentaba Manolo, con proteinurias residuales que no están en remisión completa, pues puede ser un tratamiento que puede mejorar los resultados renales. Y bueno, ya sabéis que yo siempre doy la lata con eso de qué hacen los nefrólogos apartándose de las nefritis lúpicas. Y es que los tiempos que se avecinan van a reforzar todavía esto más, porque esta renoprotección transversal inespecífica es absolutamente crucial, teniendo en cuenta los datos que se están acumulando con la proteinuria, ¿no? Y no solamente ese GLT2, los nuevos antireceptores de mineralocorticosteroides, los antagonistas de endotelina, es decir, dentro de ya estamos alcanzando unos niveles de renoprotección tremendos, efectos antiproteinúricos tremendos, y esto tiene una aplicación en el lupus, sobre todo una vez pasada la fase activa, esos enfermos que se quedan con proteinuria residual, ¿no? Es decir, el lupus, hay que insistir, tiene un aspecto de inmunosupresión y la nefritis lúpica, mejor dicho, un componente de inmunosupresión, pero un componente muy importante de renoprotección, y eso los nefrólogos somos los que tenemos que difundirlo y llevarlo adelante. Visteis que tanto en voclosporina como en belimumab no era requisito obligatorio estar ni siquiera con un IECA o un ARA, y estamos hablando de proteinuria. Yo agregaría ahí que es importante como un comentario provocador que a veces vemos en el ámbito de la nefritis lúpica, que la gente dice, bueno, choques de esteroides por si las dudas. Y muchos, si hay proteinuria, más bien nefroprotección o por si las dudas, y nos evitamos los choques de esteroides. Yo me atrevería a decir que ahorraremos esteroides con estos tratamientos en el futuro cercano. Ok, Manolo, hay muchas preguntas. Lanza una si quieres. Sí, vamos a ver. Aquí hay una pregunta que ahora está cargando el programa. Era exactamente, bueno, creo recordar, Gema Fernández, que nos comenta que basado en los datos de remisión completa con belimumab, que llega al 30% frente a los tratados con doble terapia, ¿qué creéis que si a los pacientes con nefritis lúpica cualquier tipo de ella se debería tratar durante 2 años con belimumab, dado los resultados de remisión completa frente a los de las que se alcanzan con doble terapia, Luis? Bueno, yo creo que va un poco poner al belimumab, ¿no? en el algoritmo. Sí. Yo creo que va un poco en línea con lo que comentábamos en la anterior pregunta que hacía Enrique, ¿no? Yo creo que realmente cada vez vamos disecando mejor este subgrupo de pacientes que se benefician y realmente la nefritis lúpica, claro, la nefritis lúpica es proliferativa, pero también si analizamos el estudio de belimumab, eran pacientes que tenían un perfil histológico bastante benigno, por decirlo de alguna manera, poca evidencia de proliferación extracapilar, poca evidencia de trombosis y anina, más una inflamación que sí que existe, y yo creo que en estas pacientes belimumab sí que podría tener sentido hacer este tratamiento de 2 años, sobre todo cuando no responden al micofenolato en tratamiento inicial. Cuanto a la ciclofosfamida, tengo mis dudas, porque la ciclofosfamida yo creo que hasta a día de hoy sigue siendo el tratamiento más efectivo para controlar la inflamación en cuanto a tiempo, quiero decir, en la nefritis lúpica proliferativa, pero evidentemente es un tratamiento que no se puede usar de manera indefinida
y se puede combinar, por ejemplo, ¿por qué no con el belimumab para mantener la remisión, que es un fármaco mucho más, que se tolera mucho mejor? Pero yo creo que ahí aún tenemos que tener más datos y, por ejemplo, entender un poco, bueno, o repensar un poco los errores de diseño que tenían estos estudios, ¿no? Un tema, Enrique, te aprovecho a ti también. Antes Luis comentó algo y yo creo que tú que también tienes experiencia en esto, tema de la biopsia renal para toma de decisiones de cambio de inmunosupresión, modificación de estrategia, porque claro, nos agarramos a la proteinuria, pero la proteinuria residual, aspectos de inflamación no detectados. Entonces, la opinión de los tres sobre papel de la biopsia como herramienta para decidir qué inmunosupresión continuar, o sea, cuando los datos analíticos no muestran grandes cambios, ¿no? Así que, Enrique, no sé si puedes... Sí, bueno, la verdad es que un poco, yo cuando lo he hablado con vosotros, sabéis que está ahí en marcha o se va a poner en marcha el famoso Revioloop, que es ese estudio internacional que quiere justo comprobar lo que tú comentas, Manolo, que es hacer biopsias a un grupo al año del tratamiento y en función del resultado de la biopsia decidir qué es lo que se debería hacer. Yo estoy un poco contigo. Yo creo que bueno, cada vez hay más estudios, que hay esa disociación clínico-histológica. Es verdad que el mejor marcador que tenemos es la proteinuria, pero dado que en muchas ocasiones la gente se está planteando cuánto tiempo mantener el tratamiento inmunosupresor, quizá la biopsia de protocolo a un determinado tiempo podría tener un valor importante. Yo sí creo que estaría por esa labor. De todas maneras, estamos acumulando muchos datos en el tratamiento inicial de lupus y tenemos muchos menos en el tratamiento a largo plazo. ¿En qué enfermos se puede? Probablemente yo tengo esa experiencia, hay lupus que no se puede suspender nunca una inmunosupresión. Ahí el belimumab, micofenolato van a tener un papel predominante sin duda, ¿no? Y es en ese perfil de enfermos que quedan ahí con proteinuria alrededor de 1 o 2 gramos, que no sabe si es residual, si es por actividad remanente de lupus. Yo creo que ahí es donde las biopsias de protocolo, biopsias en ausencia de claros marcadores de recaída tienen un papel importante, ¿no? Pero hay otro aspecto que tenemos que tener siempre en cuenta, que es la raza, ¿no? Está claro ya que los enfermos de razas no blanca, por generalizar, tienen más predisposición a nefritis lúpica y la experiencia que tenemos es que es más agresiva. Es más agresiva. Eso hay que tenerlo también en cuenta porque en mi experiencia la mayoría de las chicas jóvenes de raza blanca, etcétera, muchas de ellas con esteroides y micofenolato van excelentemente, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ir aprendiendo cada vez más para definir en qué pacientes vamos a iniciar triple terapia, ¿no? Bueno, yo ya tengo alguna idea en la cabeza que tendremos que ir definiendo, pero los estudios colaborativos, y yo creo que España tiene mucho que hacer en este sentido, son muy importantes, sobre todo para las fases más avanzadas de lupus, ¿no? Cuando podemos quitar la inmunosupresión, etcétera. Sí, yo creo que los caminos también, cuando se habla de triple terapia o doble terapia, están pensando también en reducir efectos secundarios de fármacos, no solo, sobre todo en el Esteroides. mantenimiento, ¿no? Claro. A ver, yo creo que queda poco tiempo, Enrique, no sé si tienes alguna Sí, pregunta, porque hay alguna aquí, un poco ya más de opinión, pero... específica, sí. Sí, no sé si Luis quería comentar algo de las rebiopsias. Sí, no, yo creo que a veces nos hacemos esta pregunta aquí en el clinic, que nosotros ya estamos, bueno, como vosotros muy familiarizados con el uso de la biopsia de repetida o biopsia de control, que aquí tendríamos que ponernos de acuerdo en la nomenclatura, pero yo creo que ya a día de hoy en la práctica clínica nos ayuda a tomar decisiones. Por ejemplo, lo mismo que hablaba Manolo de valorar el beneficio, el margen de beneficio de los anticalcinogénicos, la biopsia repetida ayuda bastante y es una herramienta útil. Otra cosa es para hablar de predicción del riesgo de rebrote, que esto de momento no tenemos datos y como comentabais, el Revioloop nos dará, esperemos que nos dé luces, pero yo creo que sí que es una de los pacientes que, como comentaba Manolo, son pacientes recurrentes o que recaen de manera frecuente, son como un paciente trasplantado y tenemos que intentar titular el tratamiento y de momento la mejor manera de titularlos con la biopsia. Pues nada, yo creo que no tenemos ya tiempo para mucho más. Agradecer en principio a todos los que habéis hecho preguntas, porque hay todavía preguntas en el tintero, si no os las trasladamos por email a ambos para que las podáis contestar. Y agradecer bueno, la compañía de vosotros dos en este rato de sobremesa, porque
Ha sido excelente, os habéis mojado bien en tomar decisiones y eso se agradece de cara al futuro de la nefropatía lúpica. Agradecer a Manolo Macías compartir la moderación y a la SEN el habernos permitido esta mesa de diálogo sobre la nefropatía lúpica. Muy bien, buena tarde a todos, gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Que disfruten el congreso, hasta ahora.